Estamos al 26 de octubre a las 5 de la tarde y hoy empezamos el seminario o el webinar o la mesa redonda número 21, que es la ecología y el medio ambiente en la ciudad que cuida. Muchos de los que nos habéis seguido durante estos 20, hoy vamos por el 21 de mesas redondas que hemos hecho. La verdad es que conocéis que esto es el proyecto de Ciudades que Cuidan, que la Fundación Mémora desarrolla desde el inicio de la pandemia prácticamente, porque el foro se ha desarrollado durante estos meses que podríamos decir hemos estado en pandemia. Empezamos en marzo del año pasado y lo vamos a acabar a final de este año, que esperemos también que se acabe la pandemia, esta es la verdad, y que como tal pues se incorpora pues dentro de lo que es nuestra unidad de gestión del conocimiento. Y para ello hemos hecho este foro. En este foro han participado más de 100, de verdad que son 104 o 106 profesionales, de los cuales hoy tenemos el honor de que nos asistan 3, de los cuales ahora presentaré. Y bueno, solo deciros que, como siempre, vamos a intentar que esto dure 70 minutos, que por lo tanto a las 6:10, máximo a las 6:15 intentaremos acabar. Como es lógico, nunca en 1 hora y 10 o 1 hora y cuarto se puede profundizar mucho, pero sí que pienso que se pueden dar las ideas básicas de lo que se pretende en este foro de debate. Hoy nos toca la ecología y el medio ambiente en la ciudad que cuida. Para esto nos acompaña Salvador Rueda, que ahora presentaré, Cecilia Gañán de Molina y Gaby Martínez, 3 personas que son profesionales de primer nivel, muy conocidas, sobre todo Salvador Rueda. Yo diría que Cecilia Gañán también y Gaby también, pero cada cual en su ámbito. Pero sí que es verdad, y lo digo con todo el honor, que cuando le ofrecimos a Salvador Rueda la posibilidad de que liderase este grupo y que nos acompañase en este foro de debate, cuando nos dijo que sí, pues quedé muy contento de que pudiera participar con nosotros en este proyecto, ya digo, en el que han participado más de 100 personas. Como siempre, no contestaremos preguntas en directo. Los que quieran hacer, de los que asistáis en este foro, pues alguna pregunta nos la hacéis llegar y nosotros en la página esta, ¿no?, de la fundación@fundacionmemora.org, en esta dirección, y después posteriormente se lo remitiremos a los miembros del grupo y por tanto se os contestará posterior. Pues sin más empezamos. Empezamos con Salvador Rueda, que es el que ha liderado el grupo. Él es presidente, bueno, él es ecólogo urbano, él es psicólogo, es diplomado en Ingeniería Energética y en Ingeniería Ambiental, presidente de la Fundación Ecología Urbana y Territorial, fundador y director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona durante muchos años, del 2000 al 2020. Creador de lo que llamamos, o de lo que llama urbanismo ecosistémico y del concepto de supermanzanas. Ha desarrollado proyectos de investigación aplicada en los campos del urbanismo, de la movilidad, el espacio público, el metabolismo, la biodiversidad y el desarrollo económico y la cohesión social. Es autor de numerosos libros, desde Ecología Urbana, Urbanismo Ecosistémico, Libre o Verde del Medio Ambiente Urbano, etcétera, etcétera. Y, bueno, también del certificado, me parece que, si no me equivoco, una visión del futuro más sostenible, de la manzana de Cerdá a la supermanzana en Barcelona, cantidad de publicaciones, y es una persona muy conocida. A él le tocaría, si te parece bien, Salvador, pues decir, oye, ¿cuál ha sido el planteamiento general del trabajo? Y esto que decís de la ecología para cambiar las reglas del juego de la planificación. Cuando tú quieras. Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar sobre un tema que me es muy querido y que también entiendo que es tan necesario. Estamos en un momento crucial. Estamos en un momento en donde los retos que hoy planean sobre nuestras cabezas son de tal envergadura que necesitamos de instrumentos y de soluciones y, en consecuencia, de nuevas reglas del juego, porque si no, el futuro cada vez se hace más incierto y no de manera positiva. Por tanto, necesitamos encontrar nuevas formas de pensar y de incorporar los distintos conocimientos que la ciencia nos proporciona para poder abordar estos retos. Entonces, la verdad es que hasta ahora todas las visiones que se han desarrollado para poder incidir en las realidades urbanas han sido parciales, puesto que desde las distintas especialidades y disciplinas pues se han utilizado los códigos, digamos, particulares sin alcanzar a plantear las cuestiones, digamos, con toda la integralidad que son necesarias. Las visiones holísticas las puede proporcionar sin duda la ecología.
que ocurre es que la ecología tiene dificultades cuando tiene que abordar realidades humanas, porque es difícil de captar las regularidades de sistemas complejos, puesto que entre medias se incorporan los intereses, las intenciones y el poder. Entonces eso lo hace muy complicado desde el punto de vista científico, pero no por ello es necesario que lo abordemos. Como digo, hasta ahora las visiones han sido muy parciales, necesitamos aproximaciones que sean holísticas, que sean integrales. Necesitamos que la ciudad sea definida como un ecosistema. Un ecosistema que es el más complejo que ha creado la especie humana, pero en definitiva un ecosistema. Y por tanto necesitamos con ello ampliar esas reglas del juego que nos aporta la ecología académica, pero además hacerlo incorporando a su vez las intenciones que vienen de la mano de tener que resolver los grandes retos que tenemos encima de la mesa. Por tanto, la unión de la ciencia con las intenciones para querer resolver, o mejor dicho, para poder abordar esos grandes retos, necesitamos de modelos. Necesitamos de un modelo urbano que permita compaginar todas las visiones bien intencionadas de los distintos tipos de ciudad que se están promoviendo y que los aúne todos. Ahora mismo el modelo urbano que integra el tipo de ciudad inteligente, el saludable, el sostenible, el de la ciudad de los 15 minutos, el de la ciudad equitativa, todas esas ciudades, todas lo serán si el modelo urbano es compacto en su morfología, es decir, tenemos las cosas próximas y no se consume más suelo que el necesario, si a la vez somos capaces de, en ese espacio reducido, incrementar el nivel organizativo de la ciudad, con lo cual, de nuevo, se asienta la idea de la proximidad. En tercer lugar, tenemos que ser capaces de ser lo más eficiente posible en el uso de los recursos naturales y, en cuarto lugar, no tenemos que excluir a nadie. Es decir, todo el mundo tiene que tener cabida en nuestras ciudades. Estas reglas del juego, que vienen definidas por este modelo, necesitan de instrumentos que le permitan, instrumentos que luego tendrán, digamos, otro desarrollo de subinstrumentos que pueden ser de carácter normativo o económicos o organizativos, etcétera, pero son los instrumentos que vienen de la mano del urbanismo. Y el urbanismo que puede desarrollar estos ejes del modelo urbano que acabo de comentar tiene que ser un urbanismo que esté ligado de nuevo con la ecología académica. Y por tanto, a ese urbanismo yo le he llamado urbanismo ecosistémico, y en definitiva es el urbanismo que ha de permitir alimentar y llenar de contenido ese marco conceptual que ha de permitirnos desarrollar todos los tipos de ciudades que antes hemos comentado. Con eso, luego iremos desgranando a lo largo de este debate, veremos cómo son los elementos clave para una ciudad cuidadora, para las personas, pero también una ciudad que cuida el planeta, es decir, que es capaz de incorporar todas las variables que son necesarias para podernos proyectar hacia el futuro, asegurándole porque hemos sido capaces de incrementar nuestra capacidad de anticipación. Yo aquí lo dejaría y ya continuaremos en el debate. Además, perfecto, pues muy bien. Pues a modo también de introducción, le tocaría ahora a Cecilia Gañán de Molina. Ella es licenciada en Derecho y consultora internacional en Desarrollo Territorial. Ha trabajado en los últimos años para la FAO, en el Banco Mundial en la creación de la Plataforma de Territorios Inteligentes, así como para la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, el Programa de Cooperación Urbana Internacional y la Fundación Biodiversidad en el ámbito de la sostenibilidad urbana. Desde septiembre del 2016 es experta externa en la Dirección de Política Regional de la Comisión Europea
con quien colabora actualmente. Por lo tanto, para nosotros, Cecilia, que estés hoy también aquí es un honor y por tanto muy contento de tu aportación que ahora vas a empezar, ¿no? Te tocaría un poco decir, oye, la ecología y el medio ambiente en este siglo XXI, el modelo urbano más sostenible, ¿dónde situamos las cosas, ¿no? ¿Qué papel tiene este juego de la ecología y el medio ambiente para este siglo? Sí, muchas gracias, Joan, por vuestra invitación en primer lugar. Es para mí una gran alegría estar aquí con Salva y con Gaby debatiendo de un tema que me parece sumamente sugerente, la ciudad que cuida. Pensando en cómo podría ser mi contribución complementaria a la que entiendo van a hacer Salva y Gaby desde diferentes ámbitos, me parecía que valía la pena detenernos un momento en el marco de tendencias globales que giran en torno a la urbanización para darnos un poco de idea en qué coordenadas nos encontramos, ¿no? Y me vino a la mente, en primer lugar, una frase preciosa de Mario Benedetti que decía: cuando teníamos todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas. Y pienso que eso es un poco lo que nos está pasando en el momento actual en muchos ámbitos, pero sin duda también en el ámbito urbano. Vamos a ser la generación que va a vivir el mayor crecimiento urbano en la historia de la humanidad y estamos asistiendo día tras día a un fenómeno de aumento de población en nuestras ciudades. Fijaros que en 1950 2/3 de la población mundial vivía en el ámbito rural y solo 1/3 en el ámbito urbano. Para 2050, un siglo más tarde, esa proporción va a ser inversa. Por tanto, los retos que lleva asociado ese aumento explosivo de la población urbana están sobre la mesa. Lo malo es que ese crecimiento no se está haciendo de manera sostenible, se está haciendo de manera muy dispersa y precisamente el modelo urbano que está imperando en el mundo es un modelo que consume territorio, que dinamita la compacidad de la que hablaba Salva anteriormente, que está generando que las ciudades sean responsables de entre un 70 y un 75% de emisiones de gases de efecto invernadero, o del 80% de consumo de energía, o del 75% de residuos sólidos. Por tanto, el problema es grave y el problema lo tienen las ciudades. Además, a nivel social, está generando también efectos muy perversos, no solamente a nivel ambiental, porque son las clases más desfavorecidas, con menor cantidad de renta, las que se ven obligadas a desplazarse a la periferia, al suburbio, al gueto, con las consecuencias que eso tiene de peor acceso a servicios, a equipamientos públicos, etcétera, y el paralelo aumento de la conflictividad, la exclusión, delincuencia, etcétera. Pero además a eso hay que sumarle socialmente otro hecho, y es que nos encontramos con una gran masa a nivel global de expulsados climáticos que precisamente a consecuencia de los desastres naturales ligados al cambio climático, a la emergencia climática, están siendo desplazados de sus asentamientos informales que se ven sometidos pues, al aumento del nivel del mar, temperaturas, incendios, etc. Por tanto, el crecimiento exponencial que vivimos en el ámbito urbano está desordenado, es insostenible y estamos asistiendo a lo que se conoce como no ciudad, porque los espacios que estamos ocupando en esa extensión urbana solamente desplazan la función de la vivienda, pero no el resto de funciones ni de equipamientos. Las consecuencias son tremendas, los impactos, como digo, son ambientales y sociales, y yo creo que la voz de las ciudades no está suficientemente presente en la agenda internacional. Tanto es así que desde hace unos años las ciudades, las grandes ciudades sobre todo a nivel mundial, se están federando a través de plataformas, asociaciones, etcétera, de manera que puedan hacer emerger su voz y hacer posible un cambio de modelo. No es fácil, porque en el mundo internacional es el Estado-nación quien ostenta de manera casi monopolística la representación en el ámbito territorial, pero hay algunos pequeños gestos que ya muestran que algo está cambiando, que esta tendencia se va a consolidar. En la época en que gobernaba Trump en Estados Unidos, cuando él anunció que se retiraba de los acuerdos de París y que Estados Unidos dejaba de participar de sus compromisos del clima, en Nueva York, San Francisco y 380 ciudades a lo largo del país dijeron: nosotros no, nosotros seguimos formando parte de estos compromisos globales con el clima. En un ámbito más próximo, en Europa, cuando se debatía el Brexit, ciudades como Londres, Liverpool o Manchester ya exploraron qué posibilidades tenían como espacio urbano, como grandes ciudades, como actores legitimados para apartarse de la aplicación del Brexit en su territorio. Por tanto, sin duda caminamos hacia avances en cierta medida tímidos, pero yo creo que sin pausa, hacia esa nueva gobernanza donde las ciudades tengan un mayor peso, porque realmente, como hemos visto, son ellas las que están soportando gran parte de las presiones de este crecimiento urbano desmesurado.
Es urgente actuar. Salva lo decía, la disciplina de la ecología urbana sin duda puede hacer una aportación fantástica a la resolución de estos problemas. ¿Por qué? Pues sencillamente porque su mirada es integral sobre la ciudad. Considera todas sus vertientes, mira a la ciudad como un ecosistema, mira a sus sistemas urbanos y a sus vías de comunicación como si fuera un bosque con raíces, ramas, árboles o como si fuera un sistema fluvial. Y a raíz, inspirada por la ecología urbana, surge un nuevo concepto que conoceréis muchos de vosotros, que es el de soluciones basadas en la naturaleza. Es un concepto muy interesante que ha auspiciado la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, y que lo que pretende es promover una serie de enfoques que nos muestran que la naturaleza tiene soluciones para nuestros retos. De la mano de toda esta corriente han aparecido en nuestras vidas términos que ya son muy familiares para nosotros, pero que si lo pensamos son muy recientes. Todo lo que tiene que ver con bosques urbanos, corredores urbanos, muros verdes, ciudades asilvestradas, son temas que están en la agenda, que están en la narrativa actual, pero que han surgido hace muy poco tiempo. ¿Realmente tienen hueco estas nuevas actuaciones? Sin duda, sin duda. Y además nos encontramos en un espacio que yo creo que es especialmente privilegiado, que es en la Unión Europea, que ha adoptado como estrategia de crecimiento para los próximos años un pacto verde que va a informar todas las políticas de la Unión Europea unido a una apuesta por una economía circular. Muy unida a toda esta revolución verde que sin duda impacta en la ciudad y en el nuevo modelo que necesitamos de desarrollo urbano, aparecen conceptos que a mí me encantan, como son el de la justicia socioambiental. La justicia socioambiental de lo que habla es de que si la ciudad aumenta su calidad de vida, eso tiene un impacto directo en la calidad de vida de cada ciudadano a nivel individual, pero también a nivel global de toda la sociedad. Ya existen ejemplos de ciudades que están empezando a medir esta nueva dimensión de la justicia socioambiental. Viena, por ejemplo, en el marco de su estrategia de infraestructuras verdes, mide ya el potencial que tiene la incorporación de muros verdes en vivienda pública, tanto para la mejora de su calidad como para la disminución de la violencia, de la exclusión social o para la mejora de temas relacionados con igualdad de género. Y, por ejemplo, Inglaterra está ya calculando el coste que tiene en ahorros para el sistema público de salud el garantizar que cada hogar inglés tenga un acceso equitativo a un espacio verde de calidad. Necesitamos avanzar hacia esa ciudad, hacia ese modelo urbano diferente, pero ese avance no puede venir exclusivamente a través de modelos de urbanismo diferentes. Necesitamos también que vayan de la mano de modelos de movilidad y de espacio público diferentes. ¿Por qué? Decía un amigo mío francés que necesitamos jubilar al urbanista en chef de la ciudad, al jefe de urbanismo, que es el coche. Ocupa demasiado espacio, contamina nuestras calles, no permite que nuestros niños jueguen, no permite que nos relacionemos, intercambiemos, ni podamos hacer ningún otro uso en la ciudad que no sea el relacionado con la movilidad. Había una frase que leí hace un tiempo que me encantaba, que decía que las ciudades civilizadas no son aquellas en las que se usan coches muy caros, sino son aquellas en las que los ricos viajan en transporte público. Me parece que es muy interesante porque marca un poco la línea hacia la que debemos dirigirnos. Y para terminar, me gustaría compartir con vosotros una frase del arquitecto Buckminster Fuller. Él decía que para cambiar o para luchar contra una realidad existente, no bastaba con combatirla, sino que había que crear un modelo nuevo que hiciera irrelevante y obsoleto el anterior. Creo, por tanto, que la propuesta que nos trae Salva con el urbanismo ecosistémico avanza en esa línea y ilumina mucho el camino. Perfecto, muy claro, Cecilia. Gracias, muchas gracias. Continuamos ahora. El tercer componente de la mesa de hoy es Gaby Martínez. Eres periodista, guionista y escritor. Colaborador habitual en diferentes medios como el National Geographic, Altair o The Ecologist. También dedica espacios a hablar sobre el arte y la naturaleza en la cadena SER. Dirige el Festival Liternatura. Codirige el proyecto Animales Invisibles junto al arqueólogo Jordi Serrallonga. Es padrino de una de las librerías que se llama Natura Llibres en Alins, un pueblo del Pallars Sobirà. Y es autor, entre otros, de diferentes libros, tanto de ficción como de no ficción y novelas. La verdad es de que para nosotros también es un honor. A ti, Gaby, te tocaría pues, hablar de lo que quieras, pero en todo caso, o introducir esto que ahora Cecilia acaba de apuntar, ¿no? Las soluciones basadas en la naturaleza para los ecosistemas urbanos. Cuando tú quieras. Nada, un placer compartir este tiempo con vosotros.
y además con mi par de compañeros de mesa que son gente de la que aprendo constantemente. A propósito de lo que decía ahora Cecilia, además es que viene muy a cuento con cómo ella estaba articulando todo su discurso, ¿no? Ha hablado de vocabulario, de narrativa, de revolución verde, ha introducido conceptos que son clave, sobre todo para cambiar el relato que tenemos de naturaleza. Para llegar a soluciones de naturaleza en la ciudad tenemos que tener un imaginario educado para llegar a ciertas soluciones. No podemos plantar dentro de la ciudad unos modelos que no tengan que ver con el cuento que nos estamos contando. Hasta ahora estábamos en una ciudad viéndonos como si fuéramos los protagonistas absolutos y ahora empezamos a asumir ese nuevo relato por el cual sabemos que estamos acompañados por otros seres que están conviviendo con nosotros y que ellos, a partir de cómo los hagamos fuertes a ellos, nos vamos a reforzar nosotros también. Entonces, a partir de esa idea y con las propuestas que hay para cambiar el urbanismo en la ciudad, la movilidad, hay algunos puntos que creo que son concretos que pueden ayudarnos a visibilizar la forma directa de ejecutar el cambio, ¿no? Por ejemplo, corredores verdes. Cómo conectar la ciudad para que, vamos a suponer, una ardilla. Antes decían que España se podía cruzar sin bajarte de los árboles. No sé si llegaremos tan lejos, yo creo que ya va a ser muy difícil seguir por ahí, pero sí cómo podríamos recorrer una ciudad actual y entrar y salir de ella a lo mejor sin tocar prácticamente el suelo, yendo o de árbol en árbol, yendo a plantas, cómo conseguir, si estando en Barcelona, por ejemplo, que es la ciudad de donde vivo, pues que los tejones puedan volver a salir de Collserola, que es la montañita que está, la montaña que está a las afueras de la ciudad. Hace poco, hablando con biólogos que se están encargando de controlar todo lo que son la fauna de allí, decían que los tejones se habían visto absolutamente cercados por la construcción de ciudades, de inmuebles que habían llegado a sellar los pasillos por los que ellos de repente te encontrabas con que el mismo tejón que estaba en Collserola te lo podías encontrar en una montaña de otra ciudad alejada y luego regresaba a su lugar, ¿no? Esas pequeñas migraciones ahora mismo en algunos lugares ya no son posibles. Si nosotros trabajamos para crear árboles, plantas y esos corredores para que ellos se puedan mover, ellos serán más felices y nosotros tendremos una compañía incluso de vez en cuando visible que nos hará pensar de otra manera. Esto a la misma vez conectado con el cuidado de los jardines, introducir especies autóctonas, cambiar el concepto de decoración por la idea de polinización, de pervivencia, de ahorrar, porque por ejemplo si tú plantas una especie autóctona, se va a adaptar mucho mejor a lo que es el entorno, probablemente va a necesitar menos agua, para empezar, vamos a ver por ahí. No va a ser necesario que los jardineros, las malas hierbas, están siendo un nuevo concepto también que se está asumiendo, no es necesario tener el césped bien podado tan inglés, sino que dejar que una planta crezca y darle vida, polinizadores y vivan ahí, va a ser mucho más productivo también luego para el resto de especies que viven ahí cerca, porque se van a encontrar en un entorno familiar y no artificial, pensado sobre todo por gestores. Y aquí es cuando entramos dentro de lo que son los propios organismos oficiales, que hasta ahora, esto fue muy sorprendente, en un estudio que estuve realizando hace poco, encontrarme con que había dentro de las instituciones personas que no eran biólogos, que no estaban pensando la ciudad en función de su relación ecosistémica, sino que estaban pensándola con motivos estéticos. Todo ese cambio de relato, todo ese nuevo cuento que nos estamos contando pasa también por ahí y pasa por las azoteas verdes.
por ejemplo, también. Esto a nivel de presupuestario, creo que igual Salva sabe que es un poquito más costoso, es más caro, pero todo pasa por comenzar con demostrar que hay varias azoteas que están funcionando, que pueden salir adelante y a partir de ahí crear toda una red de gente convencida de que una apuesta también, por supuesto, económica, puede llevarnos finalmente a unos réditos mucho mayores en lo que es nuestro día a día. El retorno de una primera apuesta va a ser mucho mayor que el susto que nos pueda dar esa primera inversión para cambiar una azotea, por ejemplo, ¿no? Los huertos urbanos serían otra idea que está comenzando a ganar espacio, peso en muchas ciudades donde, sobre todo los fines de semana, pues se adecúan calles próximas a los huertos urbanos para que lo que se produce incluso dentro de esos huertos se pueda compartir y poner en común con las personas que están viviendo en esos espacios. La arquitectura está comenzando a diseñar edificios donde puedan anidar animales, donde puedan anidar aves. Antes, durante mucho tiempo, claro, lo que hemos estado haciendo ha sido expulsar a los animales de nuestro entorno. Ahora, si queremos realmente que esos polinizadores, esos compañeros de vida que son los animales estén con nosotros, pues tenemos que contar con hacerles la vida lo más fácil posible. De repente, pues están empezando a diseñarse, no hablo de las colmenas o de los hoteles para insectos que podemos encontrar ya también en muchos parques y jardines, sino de habilitar edificios, de pensar edificios para integrar a los animales. Dentro de todo este cambio hacia la naturaleza, por supuesto, también esto Salva y Cecilia lo han comentado, e introducido, pasa por el alejamiento de todas esas máquinas que puedan estar entorpeciendo la limpieza que nos van a proporcionar las plantas y los árboles. Eso quiere decir disminuir el número de automóviles, desde luego, no solamente por la contaminación, digamos, de combustible, de hidrocarburos ambiental, sino también por el ruido que están generando, porque la naturaleza tiene un sonido y no es el sonido de los automóviles. Estamos viviendo en las ciudades occidentales con un nivel de sonido que es espectacular. Casi siempre nos recibimos noticias de la agresión de la polución, digamos, que nos llena de humo el aire, pero no sabemos tanto de qué es lo que ocurre con nuestros oídos. Y aquí pondré un pequeño ejemplo antes de daros la última sugerencia, que creo que es la clave, la que lo vincula todo y a nosotros como seres humanos. Yo tenía problemas con el oído y me ocurrió algo que fue muy gráfico y que me llevó a pensar en la ciudad de otra manera y incluso también pues, a hacer una entrevista en mucha profundidad a Salva en concreto y a publicar un libro sobre las supermanzanas y las posibilidades que tiene esta nueva propuesta para las ciudades, ¿no? Y fue que después de tener estos problemas de oído me operé. Fui al hospital y después de estar allí unos días con el oído bloqueado, salí a la calle para empezar a recuperarme con todo el oído algodonado. Tal y como salía, di 30 pasos y pasó por allí una ambulancia con la sirena a todo trapo. Lo que ocurrió fue que me reventó el tímpano. Nada más salir del hospital de curarme del oído, me encontré con que una ambulancia me lo volvía a maltratar. Y pensé, ¿qué estamos haciendo con nuestras ciudades para que una situación como esta sea posible, ¿no? Son muchas preguntas que, claro, a veces si las vives en primera persona, pues luego también la puedes expresar de una manera un poco más, si queréis, ejemplar, ¿no? Y por último, dentro de todos esos movimientos que creo que son muy, muy interesantes para cambiar nuestra percepción, sobre todo una ciudad más natural va a ser aquella en la que podamos caminar, en la que podamos sentirnos
dentro de eso que es tan civilizado, tan humano, tan de nuestra especie, que es pasear disfrutando del entorno, eso solamente va a ser posible en una ciudad donde el resto de elementos que hemos estado introduciendo pues sean posibles y nos permitan disfrutar como los animales racionales que somos. Perfecto. Habéis sido los tres muy claros y la verdad es de que habéis introducido cantidad de temas. Avancemos un poco más, Salvador. Decimos que en estos momentos, sobre todo para las personas mayores, la soledad es uno de los problemas graves con los que nos estamos enfrentando. ¿El diseño de la ciudad puede mejorar esta situación? ¿Las supermanzanas tienen que ver con mejorar la posibilidad de que la gente conecte y que por lo tanto peleemos contra la soledad, que hoy por hoy pues, es un grave problema que además tiene repercusiones importantes en la salud, sobre todo de la gente mayor? Salvador, cuando quieras. Sí, yo creo que hay distintas iniciativas en esta línea. Hay una en particular que considero que es significativa, que es la que está desarrollando en estos momentos el Ayuntamiento de Barcelona. En Barcelona hay un déficit de plazas para personas mayores en residencias especializadas que de alguna manera no permite desarrollar esas 40 y pico nuevas residencias que no tienen lugar. Ni hay espacio ni hay posibilidades. Y además, yo creo que además es contraproducente. ¿Por qué lo es? ¿Por qué es contraproducente? Porque normalmente cuando una persona va a una residencia de ancianos, se le está sentenciando de algún modo a ser recluido. Es decir, que se le está indicando que ya se le ha acabado su ciclo vital y que lo van a aparcar. Por tanto, es como una especie de antesala de la muerte. Y ahí no quiere ir nadie. No quiere ir nadie. Y es lógico que no quiera ir nadie, porque además se encuentran con la tesitura de que van haciendo amigos en esos lugares y, desgraciadamente, también por edad, pues muchos de ellos van desapareciendo. Con lo cual les recuerda en dónde están. Y eso es muy deprimente. De hecho, en Barcelona, la media de una persona que entra en una residencia de ancianos, la media de vida que tiene, es de 30 meses. O sea, es muy poquito. Lo que de alguna manera se está planteando ahora, y creo que con mucho acierto, es considerar la casa como el lugar para vivir los últimos años de la vida. Pero no porque sean los últimos o los primeros, sino para continuar viviendo. Porque las personas no quieren salir de su casa, como es lógico. Si esto lo conseguimos descentralizando los servicios sociales, de modo que esos servicios que ahora se les presta mejor o peor, ya hemos visto qué ha pasado con la pandemia, ¿no? Y la escabechina que ha representado para tantas personas mayores en las residencias de ancianos, pero si nosotros descentralizamos los servicios sociales y permitimos que estén cerquita de los lugares de vida de estas personas ancianas, vamos a suponer que están a menos de 5 minutos del lugar donde ellos habitan, porque tienen un centro pequeño, pero suficiente para poder atenderlos. Los sistemas telemáticos ahora son muy eficientes y, por tanto, en menos de 5 minutos están en la casa, dando un servicio similar al que le darían en esos centros especializados. Por tanto, el cuidado ya está incorporado, pero es que además el cuidado es intrínseco al poder habitar en el lugar donde has habitado siempre, que es lo más reconocible para ti, lo que mejor te puede suceder, que es continuar viviendo en casa. Si además tienes la posibilidad de esos servicios que compaginen esos servicios, digamos, asistenciales con otros también que le permitan poder salir a la calle. Si son independientes, mejor, pero si no, de alguna manera que lo puedan hacer. Y que las supermanzanas en su transformación se conviertan en los jardines, en los lugares, digamos, de encuentro con aquellos los que se han encontrado siempre, o que puedan seguir de alguna manera saliendo a la calle para comprar y hacer sus compras habituales
en las tiendas habituales, con lo cual la vida continúa y todo cambia sin cambiar nada. Es decir, que en este caso, las supermanzanas sociales, la reorganización de los servicios sociales en este ámbito son un elemento clave para conseguir lo que no consiguen esos centros asistenciales especializados. Y además, la idea es que las supermanzanas se conviertan, como tal, supermanzanas sociales, en lugares en donde el voluntariado, en donde la energía de los más jóvenes, de otras gentes, digamos, que están comprometidas con sus convecinos, puedan desarrollar parte de su actividad y de su energía personal en ayuda de los demás. Y en este caso de las personas mayores, que si la lectura, que si un juego de cartas, o si un juego de mesa, o si unas reuniones, o si tantas cosas que pueden hacerse, que a veces las hacemos sin tener en cuenta a los demás, que se pueden hacer del mismo modo teniendo en cuenta a todos los que habitan en esos lugares. Entonces, esa ciudad cambia. Empieza a ser, digamos, una ciudad cuidadora porque tiene los elementos adecuados para cuidar a los que son más vulnerables y en particular a las personas mayores. Para ti, Gaby Martínez, en el trabajo que nos pasó en su momento Salvador, habla de que construir edificios con los principios usados por la naturaleza, en los árboles, garantiza la sostenibilidad y garantiza también el bienestar y la habitabilidad de los ciudadanos residentes. ¿En qué basáis esto de aquí? Ya habéis apuntado cosas, ¿no? Profundiza un poco más. Sí, bueno, esto es un concepto que entronca de pleno precisamente con, antes hablábamos al principio de las plantas y los árboles. Eso tiene que ver con una idea que Stefano Mancuso, que es un escritor y biólogo italiano, que ha estudiado muy de cerca las plantas y tiene varios libros a propósito, habla sobre el asociacionismo de los vegetales y cómo eso les ha permitido estar, ser las especies vivas más antiguas en el planeta. Entonces, a partir de ahí, articular una ciudad y unos edificios que entre ellos se puedan apoyar, sean capaces de complementarse, de manera que aquí tomando el ejemplo de las plantas, por ejemplo, y de los árboles, que cuando uno empieza a estar bajo de energía, empieza a sentir que está en su peor momento, pueden venir por debajo esas raíces que van a venir a apoyarle y a hacer que emerja y que se sostenga. La idea sostenible son las especies que mejor la han desarrollado, y ahí está millones de años para demostrar lo bien que han asumido la sostenibilidad, son los vegetales. Entonces, el conseguir aplicar un poquito, porque por supuesto nosotros la racionalidad lo que nos da es indiferencia a veces hacia los demás y mirarnos nosotros demasiados a nosotros mismos, ¿no? Pero crear una ciudad que sea capaz de complementar a todos los factores que están en juego, a todos los seres que están en juego, tanto los artificiales como los naturales, sería un poco el objetivo de esa ciudad. Y creo que, estaba hablando ahora Salva en concreto también de la supermanzana, creo que ese es un ejemplo de cómo un espacio piensa ecosistémicamente en todo lo que lo integra, sin dejar absolutamente nada fuera. Como un edificio es igual de importante que una persona, porque saben que el uno y el otro van a compartir espacio y van a ser más fuertes y mejores y van a durar más si saben tratarse mutuamente. Muy claro. Cecilia, la habitabilidad en el espacio público, ¿en qué pilares se sustenta? Muchas cosas van saliendo, seguramente nos vamos pisando unos a los otros, pero profundiza un poco más, ¿no? ¿En qué pilares sustentamos la habitabilidad de un espacio público? Pues mira, yo creo que nos interesaría pensar en la habitabilidad de nuestra ciudad y de nuestro espacio público haciendo un poco la analogía con nuestras casas.
Si nosotros no sentimos que nuestra casa es habitable y es confortable, es porque la temperatura es la adecuada, nos sentimos seguros, podemos hacer diferentes cosas, podemos crecer, podemos intercambiar, podemos descansar. Si lo trasladamos esto al hogar de todos, que es el espacio público, deberíamos tener el derecho a un espacio público seguro, de relación, de encuentro, con un ruido aceptable, con una calidad del aire buena, con unos lugares donde los niños pudieran jugar sin el peligro a ser atropellados, con unos lugares que permitieran el intercambio, que permitieran la cultura al aire libre. A mí me gusta mucho como East Global, que es un organismo de referencia en salud ambiental en el mundo, que tiene su sede en Barcelona, cómo East Global identifica en 5 elementos lo que consideran una ciudad saludable, que para mí una ciudad saludable es una ciudad habitable. Habla de aire limpio, temperatura, actividad física, ruido en niveles admisibles y espacios verdes. Yo quizá añadiría un par de elementos más. Uno, el que acaba de decir Salva, sobre una ciudad que acoge y que cuida a sus mayores. Y quizá otro más, una ciudad que nos permite crecer juntos, intercambiar. No sé si conocéis algunos de vosotros la Supermanzana de San Antonio, aquí en Barcelona. En una de sus calles, liberadas al tráfico, se han instalado unos puntos fijos de ajedrez donde juegan los ciudadanos del barrio de manera muy organizada. Han montado como comunidad empoderada un grupo de WhatsApp y se autoorganizan para las partidas, y tú vayas a la hora que vayas del día, esas mesas están ocupadas con ciudadanos del barrio, y lo más bonito es que encuentras a un abuelo de 80 años y a un niño de 7 años. Todas las edades, todos los géneros están conviviendo y compartiendo. Por tanto, yo creo que es un elemento a tener en cuenta. ¿La supermanzana lo ofrece? Yo creo que en gran medida todos estos elementos lo puede garantizar una supermanzana. Es una célula eficiente, es una célula sostenible, y es una célula que, si se replica en red a lo largo de toda la ciudad, nos permitiría vivir una ciudad mucho más habitable en cualquier lugar del mundo. Junto a esto, yo también añadiría otra reflexión que me parece interesante, y es que necesitamos que nuestras ciudades, además de habitables, sean atractivas. En breve se iniciará una lucha por el talento, por conseguir que el talento vaya a las ciudades, ¿no? ¿Quién se queda con la gente de mayor valor añadido, ¿no? Yo recuerdo una anécdota de hace unos años que me contaba un directivo de la UICN, que no pudieron contratar a un científico nórdico en el que tenía mucho interés que se incorporara en la oficina de Málaga de UICN, porque cuando preguntó si podía ir en bici a la oficina, le dijeron: uy, no, la UICN en Málaga está en el parque tecnológico, tienes que coger una autovía con unos 45 minutos de tráfico cada mañana y solo se llega por carretera. Este científico dijo: lo siento, pero no voy a Málaga. Entonces, realmente hay también otro interés por el cual las ciudades, para competir, necesitan pensar que tienen que ser habitables, saludables y atractivas. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Salvador, antes lo has comentado, pero continúa siendo, yo diría, un caballo de batalla y un problema grave, que es el tema de la contaminación, y en este caso la contaminación por el transporte. ¿Es solamente un problema de transporte privado? ¿Cómo abordamos esto de aquí sin que se genere la repercusión tan negativa que a veces comporta para determinados segmentos de gente no acostumbrada a coger transporte público, cuando no hay transporte público para llegar a todos los sitios? ¿Cómo lo ves esto? Es decir, ¿qué pasa con el transporte y cómo un planteamiento diferente, y ya no digo solamente para una gran ciudad, también las ciudades pequeñas, para todo el mundo, cómo el transporte podemos mejorar esto, porque la contaminación tiene mucho que ver con el transporte? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es que digamos que la contaminación atmosférica, el ruido, los accidentes, la intrusión visual, el deterioro del paisaje, la ocupación de suelo, un montón de variables están relacionadas con el actual modelo de movilidad. Si queremos modificar estas variables, necesitamos obligatoriamente que modificar ese modelo. Entendiendo por modelo de movilidad digamos el reparto modal, el porcentaje de viajes que se realizan en cada modo de transporte. Por tanto, en nuestras ciudades pues nos encontramos que entre el 85 y el 90% del espacio viario está íntimamente relacionado con la movilidad, y en particular con la movilidad motorizada. O sea, que si el 85-90% del espacio lo dedicamos a eso, estamos diciendo que las consecuencias serán en proporción las mismas. Por tanto, venimos obligados sí o sí a cambiar ese modelo.
teniendo en cuenta además que el uso del vehículo privado en nuestro modelo de movilidad es un uso que yo diría abusivo, puesto que porcentajes de 25, 26 o 30% de viajes que se realizan en coche del total de viajes diarios en una ciudad, pero por contra están ocupando entre el 65 y el 70% del espacio. O sea, no hay correspondencia, no es democrático, no es justo. Si nosotros ponemos, vamos a suponer que ponemos a los vehículos en función de su porcentaje de viajes y lo trasladamos a las superficies en el espacio público proporcionales, pues si son un 25% de viajes hechos en coche, que ocupen el 25% del espacio, vamos a suponer. Para eso viene a ayudarnos ese modelo de supermanzanas, que es el modelo, es una red que nos permite liberar entre el 70 o el 75% del espacio de todas las ciudades, no importa cuál sea. Liberar el espacio que hoy lo dedicamos a la movilidad motorizada y a la movilidad en general, lo liberamos para otros usos. Y además eso se puede hacer, y esto es muy importante, se puede hacer reduciendo tan solo un 15% el tráfico en Barcelona, o un 12% en Vitoria, o un 13% en La Coruña. Es decir, unos porcentajes de reducción similares a los que se consiguieron o se produjeron en la época de crisis económica, en el 2008. Por tanto, quiere decir que somos capaces, con una propuesta de este tipo, de liberar esa cantidad tan ingente de superficie. En el caso de Barcelona supone liberar casi 7 millones de metros cuadrados, sin demoler ni una casa, con tan solo una reducción de un 15% de vehículos, para que todo funcione de la misma manera, es decir, que no colapsamos la ciudad, pero liberamos esa cantidad de superficie. Y además el coste con urbanización táctica está alrededor de los 300 millones de inversión. Eso es tan solo el 2% de un presupuesto acumulado del Ayuntamiento de Barcelona, que tendría alrededor de 14.000 millones de euros en 4 años si hiciéramos la implementación de las supermanzanas en ese tiempo. Un 2% no es nada. Luego no es un problema económico, no es un problema de tráfico. Y entonces nos encontraríamos que si lo hiciéramos, ahorraríamos, entre otros, 1.700 millones de euros anuales, porque los 300 millones esos se dan una vez, pero ya está, anuales, fruto, digamos, de implantar las supermanzanas en una ciudad como Barcelona. Ahora bien, eso nos permitiría, además, reducir la contaminación atmosférica por debajo de los niveles que marca la Unión Europea en su directiva, por debajo de los 40 microgramos metro cúbico, tanto de óxidos de nitrógeno como de partículas. Por tanto, la contaminación atmosférica para el 96% de los ciudadanos de Barcelona sería aceptable. Y, atención, el ruido también. Es decir, que se nos incorporan un montón de variables con la solución y no hay solución mejor ni más eficiente para conseguir este tipo de reducciones. Claro está, eso desde el punto de vista del cuidado, de la salud y del bienestar, tiene una repercusión tan importante, puesto que esas reducciones permitirían, si implementamos las supermanzanas en Barcelona, una reducción de muertes prematuras de 667 vidas que podríamos ahorrarnos. Año a año, cada año. Claro, eso es como una especie de guerra, o es casi como una pandemia. Por tanto, si tenemos la solución, ¿por qué no la aplicamos? La solución la tenemos. No es cara, no supone ningún colapso para la funcionalidad del sistema y supone unos beneficios en todos los términos de habitabilidad, de impacto sobre la salud y también de impacto sobre el planeta, puesto que reduce de forma drástica
las emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, de mitigación del cambio climático. Clarísimo. Gaby, te tocaría a ti. ¿Por qué no se acaba de entender o la gente en su conjunto no tiene la opinión bien centrada en relación a lo que está explicando Salva, ¿no? Yo te había preparado una pregunta que decía cómo pasamos del peatón al ciudadano, ¿no? Pero en el fondo es cómo pasamos de un modelo que seguramente, por lo que decís, no tiene futuro o no debería tener futuro, a otro que comporta grandes cambios o pequeños, no lo sé. ¿Cómo lo hacemos? Es decir, hay que ser más pedagogos, es un tema de cultura, es un tema de explicar bien las cosas, es un tema de imponerlo, no sé qué hay que pasar, porque yo no sé en cuántas ciudades todo esto que habláis pues lo están viviendo, ¿no? Por lo que me explicaba Salvador, esto afecta a varias ciudades en España que están ya en este proceso y en el mundo también, pero yo que vivo también en Barcelona, la verdad es que a veces tiene la sensación de un poco de caos, ¿no? ¿Cómo pasamos de peatón a ciudadano? ¿Cómo hacemos que la gente entienda esta necesidad? ¿Qué hay que hacer? Gaby, tu opinión. Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que al principio comentaba de qué cuento nos estamos contando y cuánto nos creemos de ese cuento. Ahora estoy trabajando en un tema porque el año que viene se darán el 20 aniversario del Prestige. Antes del Prestige, desde 1972, creo que fue la primera vez, hubo 5 catástrofes por marea negra que inundaron toda aquella zona. El Prestige hubo 6, perdón. El Prestige es la 7ª, en un periodo que va desde el 72 hasta 2002. O sea, un periodo muy corto, durante el que nadie, pese a los desastres que hay, no ha tomado la iniciativa para cambiar. Y tiene que venir, creo que es la 5ª marea más mortífera de la historia del planeta, para que se empiece a legislar un poquito. Entonces, creo que hay una narrativa que es necesario hacer, y aquí me voy al terreno del escritor, y de nuevo me vuelvo a 1972, curiosamente hay esa coincidencia, cuando el Club de Roma encarga el informe Meadows y dice que es necesario cambiar las dinámicas, 1972, insisto, e ir hacia un crecimiento cero, porque si no, el crecimiento que llevamos hasta ahora pues va a ser insostenible. Miguel Delibes, cuando toma posesión de su asiento en la Real Academia de la Lengua Española, cuando todo el mundo está esperando que haga un discurso literario, él habla del crecimiento cero, del informe Meadows que acaba de salir en Roma. Él lo hace en 1975, 3 años después, siendo consciente de la importancia decisiva de eso que se está allí comentando. Lo que ocurre con Delibes es que él es uno de los últimos grandes referentes dentro de la literatura de naturaleza que hemos tenido y que nos ha estado comunicando todo el tiempo de una manera indirecta a partir de relatos como La Milana Bonita, Los Santos Inocentes, hablando de otras cosas, pero ha intentado que también en las ciudades, o mucho más en las ciudades, que es de donde más lejos vemos la necesidad de estos cambios, fuéramos conscientes de que todos formamos un todo. Sin embargo, aquello queda como una anécdota, bueno, de un personaje que, mira, le ha dado por hablar de cuestiones naturales. Y ahora nos encontramos en este momento con una situación extrema, pues como por ejemplo ha sido la pandemia. ¿Y qué ha ocurrido? Que empezamos aplaudiendo y ahora estamos de nuevo con atascos. Esta mañana estaba escuchando la radio y han empezado a enumerar las carreteras y las entradas a Barcelona donde estaba colapsado, que me ha parecido impresionante. El otro día hablaban de normalidad porque había llegado el primer transatlántico a la ciudad y se esperaban 60 más. Y igual aquí, en todas las ciudades del mundo, se entiende por normalidad continuar replicando aquello que hace 2 años, 1 año y medio, cuando empezó la pandemia, entendíamos que necesitaba ser cambiado. Entonces, la conclusión es que necesitamos un Prestige
Necesitamos algo terrible, porque o nos asociamos todos, esa sería la otra opción, nos asociamos y comenzamos a formar células de resistencia y de comunicación con unos relatos sugerentes. Las supermanzanas, estamos hablando mucho aquí de ellas y repitiéndola, es un relato sugerente porque es en positivo y te lleva a algún lugar, a un destino. No apuntando solo a lo malo y al desastre, sino articulando relatos en positivo que sean lo bastante sugerentes para atraer a muchas personas y, sobre todo, que las lleven a la acción. Porque si nos quedamos en las palabras y en los aplausos en la azotea, mirar cómo acabamos, desactivados completamente y sin movernos a ningún lugar. O sea, yo creo que es muy importante para intentar revertir esto, contarnos relatos, articular toda una literatura poderosa y sugerente y que crear una cantera, que es algo que en otros países existe y aquí no, de científicos y humanistas capaces de escribir, y aquí o de contar, cada uno audiovisualmente o como sea, este relato de la manera que estamos contando, seductora y sugerente. Esa especie de híbrido científico y humanista capaz de contar en España casi no existe. Y es algo, y siempre que tenemos que leer libros en este sentido, tenemos que irnos a comprar a autores extranjeros. Eso habla de una cultura todavía muy deficiente que tenemos que alimentar. Muchas gracias. Muy claro, Gaby. Muy claro en tu planteamiento. Un cambio de tercio, aunque sea un apunte. Estamos en el momento del Big Data, de la IA, de la inteligencia artificial. ¿Qué papel va a tener esto para la ciudad que cuida o la ciudad esta que nos gustaría a todos? Cecilia, tu turno. Sí. Mira, yo si me permites también un comentario al hilo de lo que decía Gaby, ahora si quieres te respondo. Sí, tranquila, lo que quieras. Me parecía muy interesante esta idea que él lanza de que necesitamos redes de científicos y de humanistas para el cambio. Yo también sumaría redes de economistas conscientes de los límites, porque mientras sigamos asociando el crecimiento económico y lo sigamos midiendo por cómo avanza el PIB, vamos mal. El PIB se mide en función del consumo de recursos. Es decir, necesitamos un modelo económico completamente diferente que desvincule crecimiento del consumo de recursos, porque si no el cambio de paradigma nunca va a ser posible. Por tanto, yo también abogaría por incorporar a economistas de nuevos modelos, como pueden ser los de la economía del bien común o la economía fundacional, que es muy valiosa y propone, como digo, cambiar los principios del capitalismo por valores éticos. Entrando en la pregunta que me hacía ahora sobre Big Data y sobre inteligencia artificial, es un tema interesantísimo, complejísimo, y yo creo que la respuesta no es simple en ese sentido. En la medida en que el Big Data, la inteligencia artificial, el Machine Learning tengan una finalidad bien orientada, estén justificados, estén enmarcados, tengan una intencionalidad que favorezca el bien común, bienvenido. Somos muy conscientes todos de la cantidad de avance que nos están permitiendo como sociedad, ¿no? Sin ir más lejos, el ejemplo que mencionaba antes Salva con la atención a las personas mayores, por poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Pero el problema que tenemos encima de la mesa es si seremos capaces de corregir la tendencia a que esto se nos coma, ¿no? En qué medida seremos capaces de poner límites y de conseguir que aquellos que almacenan, gestionan e interpretan datos den respuesta frente a ellos, sean responsables y lo hagan de una manera legítima, ¿no? A mí me gusta mucho el pensamiento de Genís Roca, que es un gran experto catalán en temas de digitalización, y él dice que necesitamos un nuevo activismo social que exija límites al mal uso de los datos, y dice que las organizaciones deberán responder porque los datos no se capturan, se merecen. Es decir, mientras como ciudadanos no seamos capaces de reivindicar socialmente como una lucha más el derecho que tenemos a que se nos explique qué se hace con nuestros datos, no podremos avanzar suficientemente. Pero yo creo que ya hay muchos movimientos que van en esta línea a nivel social. La semana pasada en Bruselas escuchaba la presentación interesantísima de una región finlandesa y sus agricultores están organizando cooperativas de datos, precisamente porque son conscientes de que se les escapa el valor añadido de sus datos y quieren controlarlos, quieren saber cómo se usan y quieren también ser parte de los receptores de ese valor añadido, ¿no? O sea, el camino se está iniciando, pero hay que estar muy atentos porque evidentemente hay un peligro en el mal uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Yo me quedé atónita
cuando el Gobierno de España presentó un documento que se llama Nueva Carta para los Derechos Digitales de España, y decía la ministra que se había incluido el derecho a que las máquinas no nos lean el pensamiento. Yo creo que con esto ya está dicho todo. Muy bien. Gracias, Cecilia, muy bien. Quizá para ti, Salvador, habláis o hablas, ¿no?, de la complejidad urbana, de la necesidad de la compacidad, decís, compacidad, ¿no? ¿Cómo esto se consigue? Porque claro, yo pienso en una supermanzana, pero no hay de todo en una supermanzana, ¿no? Y yo soy una persona que soy dependiente, que me tienen que venir a buscar, que no puedo moverme demasiado, aunque me gustaría. ¿Cómo llego pues a otra supermanzana que a lo mejor hay un dispositivo que no la tengo en la mía, ¿no? Yo diría que la teoría es fácil, pero la realidad es factible. ¿Esto realmente es posible en una ciudad como Barcelona o como Madrid o como Sevilla, es decir, las grandes ciudades? ¿Esto es factible? Lo veo más claro quizás en las pequeñas, pero no lo sé tampoco, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Sí, mira, el tema de la complejidad urbana o la mixticidad de usos y funciones, es decir, la posibilidad de reunir en una superficie urbana relativamente pequeña el máximo número y la diversidad de actividades y de organizaciones, eso es la clave de posicionamiento de la propia ciudad, incluso para su competitividad, pero también para su habitabilidad y para su bienestar. Nosotros hicimos, cuando yo estaba en la Agencia de Ecología Urbana, un mapa, varios mapas, en donde buscábamos la cobertura simultánea de las actividades cotidianas ligadas a la residencia. Es decir, pues actividades, tiendas de alimentación, farmacias, librerías, etc. 6 de ellas, ¿vale? 6 de ellas consideradas básicas a menos de 300 metros. Y resulta que la mayor parte de la ciudad las tiene. Es decir, que a menos de 5 minutos tenemos al alcance este tipo de actividades de manera simultánea, lanzándolas como si fueran radios de bicicleta alrededor de la propia casa, ¿no? Pero lo mismo sucede con los equipamientos básicos de salud, de educación, de mercado, etc. Es decir, los equipamientos que dan, digamos, el valor añadido y la habitabilidad necesaria para tener todo lo necesario cerca de donde uno habita. Entonces, en este caso el radio de acción son 600 metros y la cobertura simultánea es sobre 5 equipamientos básicos. Pues prácticamente estos equipamientos los tienen todos los ciudadanos de Barcelona a menos de 600 metros, ya sean equipamientos privados o públicos, ¿vale? Es decir, en las zonas, digamos, con mayor renta, hay muchos más privados que públicos y al revés en las zonas en donde las rentas son menores. Por tanto, lo que estamos planteando es la posibilidad de habitar en un lugar en donde esté todo próximo. Había un eslogan de una caja de ahorros que me parece que era la de Tarragona, que decía: al barri hi ha de tot. En el barrio hay de todo. Pues esta idea, digamos, de la proximidad, que has hecho muy famosa con el eslogan de la ciudad de los 15 minutos, en este caso, una ciudad como Barcelona es muy privilegiada porque tiene prácticamente la mayor parte de los servicios y de las actividades de proximidad cerca del lugar de vida. No pasa, por ejemplo, lo mismo con el verde urbano. El verde urbano, que es un servicio básico, un elemento, digamos, que debería de estar próximo a los lugares de vida, en función, digamos, de las dimensiones de esos espacios verdes, tendrían, digamos, distancias diferentes, pero en principio, en el corazón de Barcelona, una parte muy importante, que prácticamente los 2/3 de la ciudad, tiene unos valores de metros cuadrados de verde por habitante por debajo de los 5 metros cuadrados. Eso es ridículo. Por tanto, necesitamos soluciones, y en este caso las supermanzanas nos permiten, cuando liberamos ese espacio, sustituir los coches por vegetación, por verde y sobre todo por arbolado, con lo cual esto nos permitiría neutralizar ese déficit. Pero también hay otros elementos claves en cuanto a la proximidad, como pueda ser la distancia a una parada de autobús o de transporte público. También en este caso, prácticamente
una ciudad que es la que yo tengo más estudiada, por eso hablo de Barcelona, pero puedo hablar de otras. Pero en este caso, este tipo de mapas los tengo hechos en Barcelona, pues a menos de 5 minutos de casa, a menos de 300 metros, tenemos prácticamente el 90% de la población que tiene 3 tipos de transporte público cerca, ya sea autobús, metro, tranvía o ferrocarril. Es decir que, de alguna manera, trabajar en estos escenarios de proximidad son ideales para poder habitar la ciudad. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer el cambio del reparto modal, es decir, sustituir coches por otro tipo de transportes más, digamos, más acordes con los tiempos, menos impactantes, y con eso tendríamos una ciudad magnífica si además somos capaces de diseñar un espacio público que permita no planificar para conseguir áreas para los peatones. El peatón es un modo de transporte, sino áreas y superficies y tejidos urbanos dedicados a los ciudadanos, que es bastante más que el derecho a desplazarse. Perfecto. El entretenimiento, todo eso tiene que estar dentro de esa ecuación. Muchas gracias. Yo pienso que queda muy claro, Salvador. Difícil, pero pienso que seguramente imprescindible. Una última pregunta y luego ya acabamos porque nos quedan 8 o 9 minutos para acabar. La última pregunta a quien quiera, ¿eh? O tú, Cecilia, o tú, Gaby. Tú, Salva, te reservas para la última, que sería lo que llamamos el decálogo, ¿no? ¿Cómo debe afrontarse la gobernanza en estos momentos en una ciudad del siglo XXI, ¿no? Para que podamos poner ese relato que nos decías tú, Gaby, imprescindible para mí, y para que podamos conseguir estos objetivos que seguramente también van a ser imprescindibles para todo el mundo, ¿no? Quien quiera, o tú, Gaby, o tú, Cecilia. Yo creo que Cecilia, para esto ella sabe más. Vale, pues Cecilia, te toca a ti. No se te oye, ¿eh? Tienes el Yo micro creo que cerrado. Ahora. la podemos hacer compartida, Gaby. Pues mira, yo creo que esta última pregunta que planteas es la más difícil, Ya. porque sin duda es de las cosas más necesarias, pero de las cosas más complicadas. Yo creo que si acordamos todos que una ciudad mejor, más habitable, más saludable, mejor para nosotros, para nuestros niños, para nuestros mayores, para nuestros pulmones, si todos acordamos que todo eso es muy, muy, muy importante, deberíamos ser capaces de ponernos todos de acuerdo. Deberíamos ser capaces de que los partidos políticos que nos gobiernan lo entendieran como un asunto de Estado, en este caso de ciudad, y deberíamos exigirles que se pusieran de acuerdo en un modelo que nos garantizara ese tipo de ciudad. ¿Es imposible? No es imposible. Existe un buen ejemplo en España, que es el caso de Vitoria. Por lo que yo conozco, Vitoria identificó cuál era el modelo sostenible de ciudad que querían para el futuro, que por cierto es un modelo basado en supermanzanas, con un anillo verde maravilloso que rodea la ciudad, y ahora están construyendo las conexiones con corredores verdes del centro de la ciudad a la periferia. Es una maravilla. ¿Qué sucedió? Que cuando el gobierno municipal en aquel momento hizo el debate ciudadano, público y de partidos políticos sobre qué será la mejor apuesta para la ciudad, lo adoptó y lo adoptaron todos los partidos. Y desde ese momento han ido ganando unos, han ido perdiendo otros, ha habido un alcalde, otro alcalde, un alcalde diferente. Todos han mantenido ese tema. Ese tema no se ha tocado. Por tanto, ¿es posible? Sí. ¿Hace falta valentía? Mucha. Hace falta valentía para llegar a un acuerdo, para identificar cuál es la pieza estratégica para tus ciudadanos, para su salud, para su vida, para su futuro, para el clima que viven, y ser valiente y dar paso. Evidentemente modelos como este son tan radicales porque van a la raíz y porque cambian cosas esenciales que generan rechazo al inicio, sí, pero hay que tener la suficiente valentía y la visión de futuro para ir hacia adelante. Perfecto. La verdad es de que daría de sí para estar todo un día o dos hablando, y de una pregunta y de una contestación salen muchas preguntas a poder hacer, ¿no? Pero como que nos comprometemos siempre en estos webinars de acabar en 1 hora y cuarto como máximo, estaríamos ya en la última parte. Y la última parte es que el líder del grupo, Salvador, te tocaría a ti decir, oye, a modo de decálogo, ¿no? ¿Cuáles son aquellas ideas básicas que una ciudad tiene que desplegar para que podamos decir que es una ciudad que está en la senda de ser una ciudad que cuida? Te toca a ti, Salvador. Bien. Yo, como sabía que me ibas a hacer esta pregunta, Joan, pues me he hecho algún apunte en este sentido.
Y claro, yo he intentado en mi primera intervención ser muy breve porque si no me suelo alargar mucho y luego no dejo hablar a los demás, pero de alguna manera voy a aprovechar ahora, en lugar de hacer 10 principios, me han salido unos cuantos más, muy poquitos más, pero unos cuantos más. Por tanto, voy a aprovechar. Yo diría que en síntesis, esa idea de decálogo, esa idea, digamos, del relato de los principios que deberíamos de tener en cuenta para poder hacer que las ciudades fueran cuidadoras, ya veremos de qué y de quién. Luego, al final, digamos, se cierra uno de los principios sintetizándolo todo. Entonces, yo diría, primero, las personas y las leyes de la naturaleza. Las personas y las leyes de la naturaleza, las dos, deben estar en el centro del tablero de juego. Ni la economía, ni las máquinas, ni la inteligencia artificial, ni nada que se le parezca. Nuestras condiciones de seres humanos, ahora más que nunca, debe ser reivindicado. Esta reivindicación pasa por lo que somos y de dónde venimos. Somos parte de. Por tanto, tener eso en consideración para nada tiene que ver en no tener los servicios adecuados, muchos más que los que tenemos ahora, pero seguramente desmaterializados. Por tanto, la economía no se va a hundir, para nada, al contrario, ya se ha demostrado. Poner en el centro a las personas y a las leyes de la naturaleza es clave. El segundo elemento, ya entrando en materia más de planificación de la ciudad, pues las ciudades tienen que ser, digamos, compactas. De hecho, tenemos que volver a reivindicar la ciudad mediterránea. La ciudad mediterránea era una ciudad compacta, en donde el campo era campo y la ciudad era ciudad. Y cada uno de ellos dialogaban, pero no había esa destrucción de uno y del otro, fruto de extender de manera dispersa la ciudad, que al final ni es ciudad ni es campo. Es un desastre. Y eso ya se ha demostrado que es insostenible e, digamos, y injusto, porque lo que hace tiene una inequidad tremenda y una exclusión de tanta gente fruto de esa forma de producir ciudad. La tercera tendría que estar ligada a buscar ciudades para poder vivir. Y ahora mismo muchas ciudades, sobre todo la gente que viene de fuera, nos dice que es invivible. Pero lo que te está diciendo es que la presión es excesiva. Qué ruido, qué olores, qué humo, qué sensaciones, digamos, de presión. Claro está, si no hay una cierta presión, la ciudad no se mantiene organizada. Pero hay que buscar el equilibrio, como todo en la vida. Hay que buscar un equilibrio que permita tener a la vez la presión para mantener la organización, pero la descompresión para tener el contacto con la naturaleza y los espacios de relax necesarios para vivir dentro de la ciudad sin esa compresión excesiva que estamos viviendo en tantas ciudades. Hay que buscar el equilibrio, lo mismo que buscamos cada día nosotros, el equilibrio entre la vigilia y el descanso. ¿De acuerdo? El cuarto estaría ligado con la accesibilidad. El ciudadano tiene derecho a poder acceder a todos los servicios de la ciudad y a cualquier punto de la misma. Se han acabado esos condominios y esos lugares cerrados. Eso es la anticiudad. Hemos de conseguir que haya ciudad, y para que haya ciudad tiene que haber espacio público, que es la casa de todos. Y es el que, digamos, queda regulada por las ordenanzas municipales, no por ningún reglamento privado. En consecuencia, como decíamos, las ciudades deben estar dedicadas a los ciudadanos y no a los peatones. ¿De acuerdo? Por tanto,
Las ciudades tienen que ser accesibles para todo el mundo. Luego vendrá el de los ciudadanos. En consecuencia, tenemos que tener un transporte público magnífico, tenemos que tener, digamos, unas redes de bicicletas magníficas y tenemos que tener prácticamente el 75 o 80% de la ciudad con prioridad para las personas que van a pie. Esas son las ciudades, digamos, que cuidan naturalmente, como no puede ser de otra manera. Luego está el quinto, que sería el de los ciudadanos. Las ciudades tienen que ser para los ciudadanos, no para los peatones. Naturalmente, para moverse a pie. Pero el ciudadano es aquel que puede desarrollar la vida, digamos, en su amplitud máxima, desarrollando todos los derechos que la ciudad nos permite. No solamente el desplazamiento y la movilidad, también el juego de los niños, también la cultura, también el arte, también el intercambio, también la democracia en el espacio público. Todo eso es a lo que tenemos que aspirar y eso solo lo podemos conseguir si cambiamos el modelo de movilidad, si liberamos el espacio, no para los peatones, que es la máxima aspiración de los planificadores urbanistas, no, para los ciudadanos, es decir, para todo el mundo, para que pueda desarrollar de manera que tengamos esos espacios que sean como si fueran pequeños pueblos. La sexta sería una ciudad que lo que busca es ser muy habitable, controlar las variables de entorno. Por tanto, necesitamos espacios públicos que sean confortables, que haya confort, que no haya ruidos, que la temperatura sea la adecuada porque hemos sido capaces de crear los ambientes de humedad, de temperatura, fruto, digamos, de las sombras que nos dan los árboles, etcétera, de confort, de atracción, es decir, tienen que ser lugares atractivos. Y eso nos lo proporcionan fundamentalmente o bien la vegetación o bien las actividades. Por tanto, hemos de ser capaces de diseñar ciudades atractivas. Y por último, tienen que ser ergonómicamente adecuadas para que todo el mundo tenga acceso. Y eso viene por la vía de que las superficies que le dediquemos a otros usos que no sean los de la movilidad motorizada tienen que ser preponderantes. Luego necesitamos ciudades que sean complejas, es decir, necesitamos economía, si no, no nos mantenemos. Y eso viene de la mano de multiplicar el número de diversidad de personas jurídicas. Lo mismo que cuando todo el mundo entiende de manera intuitiva qué representa la biodiversidad, nosotros entendemos que una selva, digamos, lluviosa, una selva tropical, es muy biodiversa. Es decir, hay muchos organismos distintos y muchos de cada uno de ellos. Pero en las ciudades esto también puede suceder, debe suceder. Tenemos que tender a que sea, en este caso la diversidad, sustituimos lo que son las especies y organismos vivos por actividades y organizaciones, que es la clave para el mantenimiento de nuestras ciudades. El siguiente principio sería el que mucha parte de estas actividades sean densas en conocimiento. O sea, son las ciudades que últimamente se han llamado inteligentes. Pero nos han vendido los espejitos, como le vendíamos nosotros a los indios, a modo de sensores. No, eso no es la ciudad inteligente. La ciudad inteligente se mide a partir de tener un número muy grande y una diversidad también mayor de personas jurídicas, es decir, de actividades y organizaciones densas en conocimiento que normalmente vienen acompañadas de las tecnologías de la información y el conocimiento. Eso es lo que tenemos que trabajar porque eso es lo que acoge el talento, eso es lo que acoge, digamos, el nivel de salarios mayores, eso es lo que acoge, digamos, la posibilidad de una ciudad vibrante que cuida a todo el mundo, ¿de acuerdo? Y por tanto que da oportunidades. Ahora mismo no está sucediendo esto. La siguiente tiene que ver con la biodiversidad. Hemos hablado tanto que ya no lo voy a comentar más, pero es muy importante que seamos capaces de entender que nosotros somos parte de la naturaleza. No somos capaces de vivir sin la naturaleza. Nosotros somos seres vivos y somos animales. Animales.
sociales pero animales. Y les puedo decir, en mi condición de biólogo y de psicólogo, que más del 90% de nuestro comportamiento es de origen animal, no social. Por tanto, seamos capaces de entender esto de una vez. El siguiente principio tiene que ver en que no podemos estirar más el brazo que la manga. ¿Y qué es lo que hemos hecho hasta ahora? De hecho, la economía se ha basado precisamente en ese principio, de estirar más el brazo que la manga. Y entonces hemos consumido recursos como si esto no tuviera límites. Eso es un error. Hay que ser autosuficientes con recursos que sean renovables. Y hemos de buscar, pues, soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, como la del árbol. El árbol vive en un lugar, se alimenta en buena medida de lo que él mismo suelta. Y por tanto es autosuficiente porque capta su energía, porque es capaz de incorporar los nutrientes, de incorporar el agua, de incorporar todos los elementos que son capaces de permitirle vivir durante miles de años algunos de ellos. Y además, como decíamos con lo de los edificios, además tiene un montón de inquilinos. Viven un montón de especies a costa de ese árbol, o con ese árbol, o acompañando de manera simbiótica con el árbol. Es decir, que hay un montón de relaciones multivariadas y en consecuencia debemos renaturalizar nuestras ciudades sí o sí, si queremos, como veremos luego, adaptarnos al cambio climático. Es fundamental, sobre todo por temperaturas y también por inundaciones. Y ya voy acabando. Las ciudades tienen que ser partes que solucionen el problema que ellas mismas han sido las generadoras principales. Debemos ser capaces de mitigar, de generar soluciones para mitigar el cambio climático. Tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y todos los puntos que he dicho antes van en esa dirección. Pero además hemos de ser capaces de adaptarnos a lo que nos viene, por temperaturas, por inundaciones, por incendios, por todo eso, de alguna manera las ciudades tienen que trabajar. Por ejemplo, para el caso de las temperaturas, nosotros debemos reducir como mínimo 3 grados la temperatura de nuestras ciudades. ¿Por qué? Pues porque el efecto de la isla de calor, junto con las olas de cambio climático, hace que ese efecto todavía sea mucho mayor. Y entonces hay mucha gente que muere, o que lo pasa muy mal, o que se enferma. Mucha gente vulnerable que no puede soportar determinadas temperaturas. Por tanto, necesitamos reducir esas temperaturas y eso nos lo proporciona fundamentalmente el crear una alfombra verde en altura y en superficie que permita la sombra y la permeabilidad y la humedad relativa necesaria para que esas temperaturas se reduzcan. Y entrando ya en el ámbito, digamos, de lo social, diríamos que en la ciudad nadie debe de quedar excluido. Lo que hagamos, como hemos dicho que las personas están en el centro del tablero, en todos los casos que he ido comentando, si la contaminación, que si el confort, todo ello, digamos, está relacionado con el cuidado, claro está, pero la exclusión social no tiene cabida en nuestro futuro urbano, no puede ser. Por tanto, tenemos que mezclar, no es fácil, pero tenemos que buscar mecanismos para mezclar gente, personas con realidades sociales y personales distintas, con rentas diferentes, con edades distintas, con etnias, con culturas. Todo eso de alguna manera tiene que poder convivir. Cada ciudad tiene sus porcentajes virtuosos para poder hacer que conviva todo el mundo. Pero en cualquier caso, hemos de ser capaces de hacerlo. Las ciudades tienen que tener una vivienda digna para todo el mundo y además esas viviendas tienen que ser sostenibles. Y por último, las ciudades tienen que tener los equipamientos y las dotaciones de equipamientos suficientes y a una distancia a menos de 600 metros los básicos. Y por último, diríamos que todos estos principios se encierran en dos. Tienen que ir dedicados, y así cierro el círculo del primer principio, el cuidado de las personas y al cuidado del planeta. Si no, futuro no tenemos. Y eso lo dejaré aquí.
Perfecto, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer escucharos a los tres. Muchísimas gracias, Salvador, por el esfuerzo que significó cuando te solicité que te apuntases en este recorrido que hemos hecho muy tarde, porque al final nosotros, y en todo caso para el público que está asistiendo, han de conocer que hay dos grupos que los decidimos introducir al final, y que fue, uno es este y otro es el que va a cerrar dentro de 15 días este webinar. Por tanto, agradecer muchísimo a Salvador Rueda, a Gaby Martínez y a Cecilia Gañán, que hoy nos hayan acompañado. Para nosotros ha sido, y para mí sin duda, y seguro que para el conjunto de las personas que nos han escuchado, pues un placer contar con vosotros. A todos los que habéis asistido, confío que os haya gustado y en todo caso deciros que estamos ya al final de estos 2 años, ¿no? De lo que hemos llamado el foro hacia una sociedad cuidadora, que acabará en Madrid el día 13 con una conferencia que haremos de lo que sería la primera conferencia de Ciudades que Cuidan, que ya lo explicaré el próximo día, pero que nos queda un grupo que es el grupo de feminismo. Y por lo tanto, emplazaros todos para el webinar número 22, que será el último, que será el 16 de noviembre a las 5 de la tarde, como siempre. Hoy nos hemos atrasado un poquito en el tiempo, pero la verdad es que ha sido un placer escucharos. Y queda claro, Salvador, que tu reflexión final ha ordenado del todo las ideas. Y yo creo que hay mucho que sacar y mucho que aprender. Pues muchísimas gracias a todo el mundo y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Adiós y gracias. Chao, gracias.